El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias de Cristo. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Apocalipsis 1:7. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Mateo capítulo 16, versículo 25. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Lucas capítulo 9, versículo 24. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Marcos 8:35. Dos causas. Por causa de mí, dice nuestro Señor y Dios Jesucristo. Por la causa de Cristo nuestro Señor y Dios, y por la causa del Evangelio de nuestro Señor y Dios Jesucristo. Y al que puede confirmaros según mi Evangelio y la predicación de Jesucristo. Romanos 16:25. Y al que puede confirmaros Cristo Jesús, nuestro Señor y Dios, según mi Evangelio, lo hizo suyo el apóstol, según mi Evangelio, primer causa, y la predicación de Jesucristo, segunda causa, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Primer causa, predicando a Jesucristo, cómo sanó a un muchacho endemoniado. Al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud le salió al encuentro. Y aquí un hombre de la multitud clamó diciendo: Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces y le sacude con violencia y le hace echar espuma, y estropeándole a duras penas se aparta de él. Y rogué a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. Respondió Jesús, dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Trae acá a tu hijo. Y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y sacudió con violencia. Pero Jesús respondió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se le devolvió a su padre. Y todos se admiraban de la grandeza de Dios. Lucas 9, capítulo 9, versículos del 37 al 43. Predicando a Jesucristo nuestro Señor y Dios, cómo sanó a un muchacho endemoniado. Primer causa. Segunda causa, predicar el Evangelio de nuestro Señor y Dios Jesucristo. Además, os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado,
sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Primera de Corintios 15, del 1 al 4. Muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor y Dios Jesucristo es el Evangelio. Buenas nuevas, noticias gozosas de salvación. Y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere en el Evangelio y fuera bautizado se salva, mas el que no cree en el Evangelio se condena. Marcos 16, 15. La gran comisión, el gran mandamiento, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Oír, creer y obedecer el Evangelio. En el bautismo todos tus pecados serán perdonados y recibirás el don del Espíritu Santo. Hechos 2, 36 al 42. En Él, en Cristo nuestro Señor y Dios, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en el evangelio, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Efesios 1, 13 y 14. En Él, en Cristo nuestro Señor y Dios, también vosotros fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual también fuisteis resucitados mediante la fe en el poder de Dios que lo levantó de entre los muertos. Colosenses 2, 11 y 12. Predicando el evangelio de nuestro Señor y Dios Jesucristo. Muchas veces predicamos a Cristo sanando a un muchacho endemoniado, sanando a un ciego, sanando a un paralítico, sanando a un cojo, y decimos, es el evangelio de salvación. Es la causa de la predicación de Cristo, pero no es la predicación del evangelio de Cristo. Cuando predicamos la muerte, la sepultura y la resurrección de nuestro Señor y Dios Jesucristo, predicamos el evangelio de Cristo y enseñamos a obedecerlo en el bautismo, donde todos los pecados son perdonados y recibirás el don del Espíritu Santo. Serás añadido a la iglesia de Cristo, añadido al cuerpo de Cristo, que no tiene autoridades humanas. La iglesia, en sentido universal, no tiene autoridades humanas, no tiene una sede, no tiene una iglesia patrocinadora, no está ordenado. Se añade al cuerpo de Cristo en sentido universal. Pero las iglesias de Cristo locales sí tienen autoridades puestas por nuestro Señor y Dios Jesucristo, porque Él mismo constituyó a unos pastores, a otros apóstoles, a otros profetas, a otros maestros, a otros evangelistas, a otros diáconos, para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia de Cristo. Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Colosenses 1:18 y Efesios 4:4. Para que ya no seamos niños
fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres mentirosos que emplean con astucia las artimañas del error, sino que todos vayamos creciendo hasta llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. Saludaos los unos a los otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén.